conversaciones que no escuche o conversaciones en las que de inmediato le digan a uno, no, tú no puedes participar. Y entonces uno ahí tiene también que ir haciendo como una serie de estrategias para ver, bueno, entonces yo cómo hago para cruzar otras fuentes de información y poder llegar a eso, o simplemente en la investigación poder incluir esa reflexión sobre, bueno, esa es mi perspectiva, pero esa perspectiva, estos datos están en gran medida influidos por quien yo soy. Y entonces aquí pues les dejo para que por favor abran el micrófono, levanten la mano y piensen en esos contextos en los que ustedes a lo mejor no, pues tendrían ciertas restricciones para investigar. Sí, pueden escribir en el chat, o sea, sí me estoy haciendo entender. Ujú. Cuando no sabemos la lengua de una comunidad o cuando ni siquiera pertenecemos a esa comunidad. Puede que allá ya haya una restricción que nos diga, pues aquí como que la posición en la que vas a entrar es la posición de aprendiz y como aprendiz, pues muy probablemente no vas a tener la misma experiencia que la experiencia que tienen los nativos. Ujú. Por el problema. Eh, no encontré por dónde levantar la mano, pero sí, se me ocurren como dos dificultades. Uno, cuando los temas tienen Ujú. algún tipo de tabú cultural, ¿no? Es decir, yo como hombre, difícilmente en comunidades indígenas, con mujeres específicamente, puedo ahondar en temas de su sexualidad. Eso es una cosa que no está bien vista por ninguna comunidad y seguramente las mujeres no se van a sentir cómodas hablando de eso. Entonces creo yo también como aquí. Y dos, efectivamente cuando se preguntan cosas culturales, el hecho de no manejar la lengua, pues uno tiene una limitación muy grande y hay que saber como tener las preguntas adecuadas y ajustadas al contexto del entrevistado, ¿no? Es decir, tenemos que estar lo más seguro que se pueda, que el entrevistado entienda la pregunta, ¿no? Entonces, a veces uno puede tener como dos formulaciones, una, digamos, técnica, entre comillas, y otra que sea más cercana a la persona a la cual se está entrevistando. De acuerdo, muchas gracias. Sobre las preguntas, vamos a ahondar un poquito después, pero sí, ahí para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguien más? Ujú. Bueno, entonces sigamos. Listo. Entonces, al haber después introducido pues estos tres aspectos que considero fundamentales, ahora me quiero detener sobre las metodologías de investigación cualitativa. Listo, entonces, como tal, metodologías de investigación cualitativa hay muchas, realmente hay muchas. Yo solo traje tres que considero pues son como las más comunes, como cuando hago una revisión de literatura. Estas son las que yo encuentro que salen con mayor frecuencia. Entonces les hablo de etnografía, de estudios de caso, de investigación acción participante. Eh, me cuentan, porfa, si pueden ver, es que aquí me aparece. Y sí, de acuerdo con lo que dicen de, puede ser que las creencias del investigador puedan sesgar la investigación, eso es totalmente, hace parte de esa reflexividad que se debe tener, de tener en cuenta cuáles son los sesgos que yo tengo, cuáles son los prejuicios y entonces, en últimas, esto puede totalmente afectar las preguntas que yo me hago, la manera en la que yo recolecto información y luego la manera en la que yo proceso la información.
Por eso les decía que pues es tan importante poder tener estos otros espacios de, primero siempre estarse preguntando, siempre preguntarse por qué yo me pregunto este tipo de cosas, por qué analizo esto de esta manera, esto sí tiene relación a lo mejor con la teoría, y también pues poder tener como esos espacios de pares de, bueno, entonces revísame, dígame qué te parece, en fin. Ahora volviendo a las metodologías cualitativas, pues les traje la etnografía, los estudios de caso y la investigación de acción participante. Em, Voy a empezar por los estudios de caso. Los estudios de caso son como una mirada a profundidad sobre un fenómeno establecido en un espacio delimitado y en un tiempo delimitado. Estos fenómenos pueden ser un programa, pueden ser una actividad, pueden ser un proceso, pueden ser un evento o pueden ser un individuo. Lo que he visto es que estos estudios de caso son muy populares en el área de la educación. Por ejemplo, se hacen estudios de caso para determinar si un programa que se implementó fue efectivo o no. Se hace un estudio de caso para ver de pronto qué pasó con los estudiantes de un programa que pues hubo, digamos, una reprobación como muy grande, entonces ver cuáles fueron las condiciones por las cuales en un programa en específico unos estudiantes reprobaron. Pero por lo general, cuando se hace un estudio de caso, por eso puse aquí como unas lupitas, es una cosa muy enfocada, es una cosa que está muy en la mira de un aspecto en particular y por lo general eso termina un poco desligado como de un contexto más amplio. Como que nos interesa ahí en los estudios de caso ver qué pasó en un fenómeno, pero no nos interesa tanto de pronto ver cómo cuestiones externas afectan ese fenómeno, sino el fenómeno en particular. Y por eso les decía pues que suele ser como tan popular en los programas o incluso en las intervenciones o incluso en proyectos, como desde una parte como de una mirada quizás muy gerencial. Bueno, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Qué se podía mejorar? En fin. Luego está la investigación, acción participante o la investigación, acción segura. Esta fue una perspectiva que toma fuerza por allá en los años 70, 80, y es una perspectiva en la que, pues, lo que sí, lo que importa o lo que se busca es que realmente haya una acción. Lo que se busca es impactar un contexto particular. Lo que se busca es que poder que el investigador apoye esas causas, esas agendas políticas que las personas de una comunidad determinada tienen. Lo que busca es que las personas de una comunidad, de un entorno, en fin, puedan cambiar sus condiciones de vida. Entonces la investigación no se queda simplemente en vamos a publicar algo o simplemente por el interés de investigar, de escribir un fenómeno, sino que va más allá. En el caso de la etnografía, anteriormente la etnografía pues era como la metodología propia de los antropólogos, todavía lo es, pero en años más recientes la etnografía pues le ha servido a diferentes personas, incluso a los que hacen análisis de mercado, para poder encontrar cuáles, pues en últimas, lo que la etnografía nos permite es encontrar cuáles son l- unas prácticas específicas y cuáles son los significados que unas personas o un conjunto de una comunidad le dan a esas prácticas específicas. Lo que busca es adentrarse a los significados, a los sentidos, a por qué uno hace una cosa y no hace la otra, a el trasfondo que eso tiene en una comunidad específica. Y puse también aquí pues como diferentes elementos como fotografía, como digo la cámara, el posible diario de campo, porque en la etnografía se usa mucho pues el diario de campo para levantar notas, para realizar todo un proceso de observación. También se usa la cámara, incluso se habla de una etnografía visual, en donde se construyen las historias, en donde se levantan relatos a partir de una perspectiva netamente visual, a partir de imágenes, de grabaciones, en fin. Y también puse pues como los sentidos, porque a pesar de que digamos que en la etnografía pues uno como que usa mucho lo de escuchar, porque escucha lo que la gente dice, lo que la gente hace, o ve lo que la gente hace, pues también los otros sentidos pues están ahí presentes porque nuevamente el cuerpo del investigador está ahí involucrado en una serie de prácticas. Sigamos. Bueno. En el caso como de las herramientas o instrumentos utilizados para hacer investigación cualitativa, también hay
muchos instrumentos y demás, pero estos cuatro suelen ser también como los más usados. Por un lado encontramos la observación. Cuando hacemos observación, o sea, cuando hacemos observación, entrevista, observación participante, grupos focales, en fin, siempre tenemos que partir de un objetivo. Siempre, o sea, siempre tenemos que partir de un objetivo. No es que yo voy a hacer observación, entonces me voy a ir a una comunidad o me voy a ir a un espacio y me voy a sentar y voy a observar todo y voy a escribir sobre todo. No. Cuando uno va a un espacio específico a poner en práctica algunos de estos instrumentos, pues es necesario que uno tenga en la cabeza que es necesariamente cuál es el objetivo de esa actividad. Porque finalmente puede que uno termine levantando un montón de datos y luego diga, pues esto, pues como que no me sirve, esto como que es todo, pero al mismo tiempo es nada porque no me enfoqué. Sí, entonces en el caso de la observación, pues esto también sucede, esto es algo que se suele ignorar, como no, pues yo voy, miro y ya, pero no. Siempre tenemos que tener en cuenta el objetivo, a quiénes vamos a observar, en qué momento en específico. También tener en cuenta que nosotros como observadores no somos como un ente ahí que desaparece, sino que en un determinado contexto, digamos que nosotros llegamos y nos sentamos a observar. El solo hecho de que nosotros estemos ahí ya implica que estamos afectando el espacio que vamos a observar. Entonces, por tanto, esa afectación pues ya hace que pues, nuestros datos tengan un matiz diferente. No sería lo mismo que, digamos, tengamos un espacio y tengamos una pantalla de esas pantallas que son como oscuras y la persona está detrás mirando, pues ahí la dinámica sería muy diferente a cuando pues ya uno está ahí sentado enfrente de la gente y la gente dice, bueno, pues yo sigo haciendo mis actividades normales, pero igual es muy raro que alguien esté ahí sentado observándolo a uno. Y bueno, esta observación pues se hace con el fin de describir, de levantar información sobre comportamientos, sobre un fenómeno en específico, sobre prácticas, sobre situaciones, sobre eventos. Y usualmente se hace en compañía pues, de un diario, en donde uno en el diario va escribiendo qué es lo que va observando, cómo eso que va observando está relacionado con un espacio, con un tiempo en específico. También tenemos, por un lado, las entrevistas. Las entrevistas son información que, pues, son instrumentos que aportan información en profundidad, que tienen el fin de recolectar aquellas interpretaciones, aquellos pensamientos, sentimientos, experiencias que la gente tiene sobre un tema en específico. Estas entrevistas pueden ser estructuradas, es decir, que tengan unas preguntas específicas, o sea, me senté a escribir un instrumento, este es el instrumento, estas son las preguntas y ya. Fui, lo apliqué, no hice, no hice otras preguntas. O pueden ser semiestructuradas, que digamos, yo tengo una guía de preguntas que puedo hacer, pero en la conversación con las personas, en la dinámica del espacio, puede que a mí me surjan otras preguntas. O puede que yo me dé cuenta que las preguntas que hice a lo mejor no eran las preguntas correctas y entonces puedo ir y preguntar de otra manera. O también puede que suceda que yo fui y estuve investigando sobre un fenómeno en específico y haciendo unas preguntas sobre un fenómeno en específico y resulta que la persona que estaba entrevistando me empezó a hablar de otra cosa, pero que a mí me pareció interesante que yo dije, esto yo no lo había tenido en cuenta antes. Entonces ahí está también esa capacidad de reestructurar las preguntas y de decir, bueno, dirijamos la atención a esto, levantemos información sobre esto que puede proporcionarnos información clave. Y luego están las entrevistas que no son estructuradas, que son abiertas, que digamos podrían ser casi que una conversación informal, en donde pues el investigador pues iba dirigiendo la conversación, pero pues es una cosa pues como más de lo que vaya surgiendo, de los datos, de cómo me voy adaptando a la situación que estamos creando, al ambiente que estamos creando. Por otra parte tenemos los grupos focales. Los grupos focales por lo general son pues es como implica reunir a diferentes personas en un espacio en específico para que participen debatiendo sobre un tema concreto. La cantidad de personas, hay gente que habla de que un grupo focal debería ser de máximo 12 personas, pero realmente a veces en la práctica eso no sucede así, a veces en la práctica son más personas o menos. Pero lo ideal sería un grupo de personas, pues que realmente el entrevistado, la persona moderadora, porque generalmente son dos moderadores los que participan en este espacio, y es que las personas moderadoras tengan como
la capacidad de controlar, la capacidad de guiar. Y en este, pues están debatiendo sobre un tema en específico. Muchas veces lo que sucede con los grupos focales, con las personas que moderan, es que como que se le presta atención simplemente a lo que las personas dicen. Y esto es importante, sí, es muy importante llevar un registro sobre lo que las personas están diciendo en estos grupos focales, pero es también muy importante tener un registro sobre la dinámica grupal. O sea, en últimas, nosotros reunimos a un poco de personas, pero esta reunión de estas personas no es al azar. Uno reúne a unas personas con unas características específicas, con unas identidades específicas, que uno diga, realmente esta persona me puede hablar sobre el tema que yo quiero indagar. Y entonces resulta también muy importante la interacción de grupo, porque puede que entonces unas personas le tomen más la palabra que otras. Puede que uno se dé cuenta de que en ese grupo que creó, que reunió, hay unas relaciones de poder. Y ahí pues ya tenemos también una información clave que nosotros deberíamos poder consignar, que nosotros podríamos y deberíamos registrar, y que deberíamos registrarlas, pues también teniendo en cuenta nuevamente las identidades de esas personas. Pues si, por ejemplo, toma más la palabra un hombre y las mujeres del grupo están más calladas, pues eso también nos podría hablar de unas relaciones de género en un contexto en específico. Entonces, por eso también es pues, muy importante tenerlas en cuenta. Y por otra parte, tenemos la observación participante, que esta pues le suele también pertenecer o suele estar muy relacionada con la etnografía también. Y esto implica pues la inmersión en un contexto en específico, en una cultura, para estudiarla. Y esa inmersión implica poner en práctica lo que la gente hace. Implica no simplemente, a diferencia de la observación, que es simplemente voy, me siento, observo, registro. No, en esta ocasión entonces observo, pero al tiempo que observo, participo y luego de observar y participar, ahí me siento a registrar todos esas acciones por las que mi cuerpo pasó, esas acciones en las que yo estuve implicado y que eso me habla pues de unas interacciones, de unos comportamientos y de unos acontecimientos pues que ocurren en un grupo social y de los que yo estoy intentando hacerme parte. Ahora, eh, yo les decía ahorita pues que el tema de las preguntas es muy importante y esta cuestión la considero transversal al momento de... Acá, me comentan si me escuchan bien, que no, no sé. Sí, te escuchamos. Listo. Bueno, antes de ir acá, devolvámonos al punto de las técnicas. Yo quiero saber si alguno o alguna tiene alguna pregunta en términos de, no sé, si tiene alguna pregunta o algún comentario. ¿O les parece que así vamos bien y cambio? Manuela, Hola, Yuri. Sí, tengo una consulta. Está bien, según lo que nos explicas un poco, cuando en algunas investigaciones se dice, por ejemplo, observación no participativa, o este es otro tipo de investigación, o es otra terminología. Bueno, si de pronto nos puedes contar un poco sobre esto. sí, realmente lo que yo he visto es que cuando se habla de observación no participante, se habla de la observación neta. Eso es realmente lo que he visto, que se habla de la observación neta, de esta observación en donde, pues como les decía, yo me siento, registro, pero no me estoy involucrando en las prácticas, no estoy intentando, si por ejemplo, que haya, que un grupo está haciendo una danza. Entonces yo, en vez de estar ahí danzando con estas personas para intentar ver cómo es que se danza, cómo es que se pone el cuerpo en movimiento, cuáles son las técnicas que desarrollan, sino que simplemente estoy ahí sentada registrando, pues ahí es cuando hablamos de observación. Y realmente lo que yo he visto es que esa observación es precisamente esta observación no participante. Entonces yo les decía que un elemento que también consideraba que era transversal en la aplicación de estas metodologías cualitativas es el arte de saber preguntar. Y el arte de saber preguntar pasan por muchas cosas. El primer lugar es que cuando uno hace investigación cualitativa, pues las preguntas casi que, o sea,
hay que pensarse muy bien lo que uno pregunta. Hay que realmente sentarse y considerar a quién le voy a preguntar y entonces en relación a quién le voy a preguntar, yo adapto las preguntas. Esas preguntas hay que adaptarlas también porque muchas veces lo que uno necesita con la investigación cualitativa es visibilizar lo invisible. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En una ocasión yo estaba trabajando para una organización y esa organización le estaba haciendo, prácticamente estaba diseñando un curso para una microfinanciera. El curso era sobre temas de género. Era sobre temas de género y desde la organización decíamos que esta microfinanciera debería tener un curso no solo de temas de género, sino de un curso que sensibilice sobre diferentes discriminaciones sociales, sobre diferentes prejuicios, etc. Y entonces la microfinanciera nos decía que eso no era necesario porque sus analistas financieros no tenían ningún tipo de prejuicio y como no tenían ningún tipo de prejuicio, entonces cuando asignaban créditos, pues ahí eh, como que todo se hacía bien, ¿sí? No hay ningún prejuicio, no hay ningún sesgo, la asignación de créditos es igual para todas, en fin. Cuando nosotras vamos y revisamos la literatura, revisando literatura, lo que veo es que hay un montón de investigaciones que hablan de que los analistas financieros sí tienen sesgos de género, raciales, de clase, en fin, más que sesgos yo diría prejuicios, y que estos prejuicios, sesgos y demás hacen que excluyan a ciertas poblaciones del sistema financiero. ¿Listo? Con esto en consideración, entonces lo que nosotros le propusimos a la microfinanciera es, bueno, ustedes nos dicen que sus analistas financieros no tienen sesgos, pero nosotros vemos que la literatura sí nos dice que hay sesgos o prejuicios. Entonces lo que le proponemos es que vamos a hacer unos grupos focales y con estos grupos focales vamos a ver si tienen o no tienen prejuicios y sesgos. La microfinanciera nos acepta hacer esa investigación, demás, y cuando nos sentamos a escribir la investigación, cuando nos centramos a escribir, perdón, el instrumento metodológico, entonces aparece una pregunta. Entonces es esta consideración, más bien. Yo no puedo ir a donde los analistas financieros a preguntarle directamente, señor, señora, ¿usted tiene prejuicios de género? ¿Usted tiene prejuicios raciales? ¿Usted tiene prejuicios de clase? ¿Por qué? Por un lado, porque puede que no me entienda, puede que no entienda a lo que me refiero y tampoco debería por qué entenderme, porque finalmente este concepto de prejuicio, de racial y demás, pues ese concepto está en la cabeza del investigador. Apareció en la cabeza del investigador a partir de un proceso de revisión de literatura. Y ahí es que tiene sentido, ahí es que tiene contexto. Y segundo, el analista financiero no está en la obligación de entender que es un prejuicio de género o un prejuicio racial, o no debería estar en la capacidad, digamos, de entender a lo que yo me refiero o de responderme, sí, yo tengo un prejuicio de esto o lo otro, porque finalmente hay un montón de prácticas que en nuestro diario vivir pasan desapercibidas. Hay un montón de prácticas sobre las que no somos conscientes. Eh, y que si a uno le hacen una pregunta así de una, pues uno, pues primero puede que entre a la defensiva y diga, no, pues ¿por qué me pregunta eso? No, yo no tengo eso, ¿qué le pasa? Eh, entonces, pues la idea también es cuando uno hace investigación, cuando uno pregunta, pues uno no va uno no coge esos conceptos que a uno le hacen sentido y se los tira, por así decirlo, a la persona que investiga. Uno no le dice a esa persona, respóndame qué es un prejuicio de género o respóndame si usted tiene uno de estos. Pues no, porque hay un montón de procesos de los que uno no es consciente y entonces lo que uno debería hacer ahí es poder visibilizar eso de lo que uno no es consciente. Entonces, en ese caso, lo que hicimos no fue ir a preguntar eso directamente, sino pensar en una serie de estrategias para que llegáramos a visibilizar esos prejuicios. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos varias cosas, pero una de estas en las que todos los analistas financieros, o prácticamente todos, caían, porque hicimos 6 grupos focales y en donde participaron casi 12 personas en cada grupo focal. Lo que hicimos fue que creamos 3 casos. Y entonces escribíamos una serie de características de personas. Entonces, digamos, teníamos un caso. Y en el caso decía, es un hombre soltero con acento diferente al de la región y se acercó a la microfinanciera a pedir un préstamo.
¿usted le prestaría o no le prestaría? Así, el caso sin más características, simplemente tirando la información así. Y los analistas financieros realmente caían. O sea, de una empezaban a decir, ay, no, soltero, acento diferente al de la región. No, ese es venezolano. Ese es venezolano y como es venezolano, a ese no le presto porque es que si le presto se va a ir a donde Maduro, en fin, un montón de cosas. Y entonces ahí nosotros decíamos, o sea, si tienen un montón de prejuicios. Ahí empezaban a emerger un montón de ideas de las que a lo mejor ellos no eran del todo conscientes, pero que en un ejercicio, por así decirlo, tan simple, pues ahí aparecían. Entonces, por eso es como tan importante cuando hacemos estos procesos de investigación, realmente dedicarle tiempo a, vamos a construir el instrumento metodológico, pensémonos cómo vamos a preguntar. Por ejemplo, ahorita decían lo de que las preguntas sean claras para las personas que investigamos, eso es fundamental. Una de las estrategias que se hace es tratar de trasladar, de trasladarnos a los esquemas de pensamiento de las personas. O sea, por ejemplo, eh, digamos que yo vivo en la ciudad y los trabajos de la ciudad tienen que ver con oficina. Pero entonces me voy a investigar a la ruralidad. Yo no puedo ir a la ruralidad a preguntarle a una persona, cuénteme cuánto tiempo dedica usted a los trabajos de oficina. No sé, una cosa, para decirle así, una cosa muy burda. No, yo realmente tengo que ir y posicionarme en su esquema de pensamiento, en su contexto y empezar a hacer preguntas que realmente hagan que surja una conversación en ambas vías. Otra cosa también al momento de saber preguntar es poder conocer a las personas que estamos entrevistando y en relación a esas personas adaptar nuestras estrategias. En una ocasión, pues estaba haciendo entrevistas en la parte rural de un pueblo y en esa parte rural, pues había muchas fincas. Entonces íbamos a hacerles entrevistas y las entrevistas eran muy largas a personas pues que eran agricultores. Y entonces si yo voy y le hago preguntas a esta persona que todo el tiempo se está moviendo, que se levanta súper temprano para cumplir con una serie de labores, pues muy probablemente si la tengo 1 hora, 2 horas, 3 horas sentadas haciéndoles preguntas, pues probablemente se va a aburrir, probablemente las respuestas a las que yo llegue no eran las respuestas a las que a lo mejor yo quería, no era la calidad de la información que yo estaba pensando. Entonces ahí resulta muy importante, pues entonces pensar en otras estrategias. En ese momento lo que pensamos fue, bueno, entonces, ¿qué tal si le hago las preguntas, pero mientras les hago las preguntas le digo, vamos caminando por la finca? ¿Me puede mostrar la finca? Podemos ir recorriendo la finca y le voy haciendo preguntas sobre la finca, pero así como le hago preguntas sobre la finca, entonces también incluyo por ahí preguntas de cuestiones que a mí me interesan y voy hilando la conversación y todo el tiempo en movimiento porque a lo mejor pues para esa persona funciona mejor que estemos conversando en movimiento que tenerlo 2, 3 horas ahí sentado escuchando una serie de preguntas. ¿Listo? Y ahora, pues yo había por acá resaltado una cuestión que es, pues bueno, básicamente que lo que la gente hace, lo que la gente dice, pues no siempre es lo mismo. Y que nosotros, pues como investigadores, pues, no estamos como en el papel de no estamos como en el papel de verificar, bueno, porque lo que la gente me dice no es lo mismo que lo que la gente hace. Y yo ahí les quería, con esto que está aquí escrito, que lo lean y me cuentan por qué creen que dice eso. O sea, qué extraen de esta frasecita. Les dejo también pues ahí para que por favor pues prendan el micrófono y me cuenten, nos cuenten. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera aventurarse a explicarnos a qué se refiere esto? Bueno, creo que bueno, la frase, la descripción de la articulación entre lo que la gente hace y lo que la gente dice que hace, no puede traducirse en una preocupación por encontrar incongruencias. Primero, como investigadores, nuestra preocupación no es encontrar incongruencias frente a los discursos de las personas, porque eso sería establecer juicios de valor, ¿no? Lo que hablamos una vez más de la proyección de nuestros sesgos
en la investigación. Igualmente no estamos intentando digamos que cuantificar o medir una hipótesis sobre los comportamientos de las personas, sino más bien dar cuenta de toda esa complejidad, ¿no? Y que, y no digamos, intentar ajustar a nuestros propios marcos interpretativos lo que está aconteciendo, ¿no? En el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Sino que justamente cuando encontramos justamente diferencias entre lo que la gente hace y lo que la gente dice que hace, pues esto es en sí mismo una información valiosa, ¿no? De cómo se consolidan, por ejemplo, los discursos de estas personas, ¿no? De cómo se están ellos representando bajo sus propias perspectivas, y que la investigación cualitativa es también un juego de intersubjetividades, ¿no? De mi propia subjetividad como investigador, investigadora, y con las personas con las que me involucro. Entonces, no es preocuparse por eso, por hallar una incongruencia, por establecer un juicio de valor, sino justamente dar cuenta de toda la complejidad que hay entre estas dos esferas que en antropología decimos como lo émic y lo étic, ¿no? Lo émic es lo que la gente dice de sí misma, lo étic lo que nosotros observamos. Y no sé, por ejemplo, esto ligado, llevémoslo, por ejemplo, al campo de las lenguas. Muchas veces en algunas comunidades, digamos, por eso es lo rico también de la investigación cualitativa frente a la cuantitativa, porque digamos, la cuantitativa yo diseño un instrumento y pues las personas lo diligencian, y si lo llevamos, por ejemplo, a la medición de, no sé, de un diagnóstico sociolingüístico, de la gente que dice de cuál es su nivel de manejo de una lengua, pues de si es un hablante fluente o si es un hablante pasivo, si no la maneja. Entonces, digamos que en la información bajo el instrumento cuantitativo las personas llenarían pues una encuesta. Y muchos dirían, no sé, en algunos casos, digamos, no, yo no sé esa lengua, yo no sé. Entonces, bueno, eso es lo que la persona dice, que ella no sabe esa lengua, no sabe. Pero entonces va uno y en la observación participante se da cuenta que, por ejemplo, la mamá le dice al joven instrucciones en lengua, le dice, tráigame tal cosa, eh, tráigame tal cosa, o vaya y hace esto, o vaya a comer, y el joven entiende, reacciona, hace, es decir, sí entendió la lengua, sí sabe esa lengua. Y ya entonces uno se hace esa pregunta, bueno, ¿por qué esta persona entendiendo esta lengua, cuando yo le pregunto, dice, no, yo no sé, ¿no? Y entonces ahí ya uno puede elaborar un montón de hipótesis, digamos, bueno, esta persona, digamos, tiene un bajo sentido pues, de identidad frente a la lengua, o le da vergüenza hablarla, o le da vergüenza pues que lo juzguen en que no la habla muy bien, y por eso prefiere callarse y decir simplemente que no sabe, pese a que sí sabe. Entonces, bueno, eso creo que es ahí un ejemplo. Ya, ese era el comentario. Muchas gracias, Sofía. Bueno, ahora pues eh, sí, de acuerdo con lo que dice la profesora María Antonia, que no debemos centrarnos únicamente en buscar discrepancias entre las acciones y las palabras, aunque esto es un dato en sí, pues eso no es realmente lo que buscamos.
Casi siempre cuando se habla de esto, el ejemplo que ponen es que quien busca discrepancias entre lo que se dice y lo que hace son los periodistas. Ellos son los que intentan ver como que mm, todo eso y básicamente caer en esto de los juicios de valor y por qué me oculta información o por qué esto y lo otro. Pero pues ese no es el fin de nosotros, tal como explicaba Sofía. Ese no es el fin de la investigación social. Por otra parte, quería hablar de el análisis de datos cualitativos. Este pues termina siendo el ejercicio en donde uno termina dándole pues un sentido a todos los datos que levantan. Y entonces para esto pues se presentan pues diferentes como pasos para hacer ese análisis. Por un lado tenemos los datos crudos. Los datos crudos son todas estas transcripciones, todos estos registros, las notas de campo, las fotografías, las grabaciones que levantamos en campo. Este levantamiento de la información pues luego debe pasar por un proceso de organizarlo y prepararlo para el análisis de datos. ¿Cómo lo organizamos? Pues hay mucha gente que muchas veces hizo la entrevista y nunca le puso fecha a la entrevista, nunca le puso lugar a la entrevista, nunca le puso esta información de incluso a quien entrevistó, y pues esto es muy fundamental pues tenerlo, poder organizar los datos y poder hacerle como un seguimiento bueno, esto lo hice en tal mes, en tal espacio, porque aunque no lo crean, pues eso es una información que puede ser relevante, que nos puede decir mucho sobre un fenómeno que estemos estudiando. Luego de organizarlo, de tener como, por así decirlo, en debidas carpetas y con sus debidas marcas de qué información estamos hablando, pues es necesario que nos sentemos a leer todo lo que hemos recopilado. Si hicimos notas de campo, pues es necesario ese proceso de sentarme y, bueno, ¿qué fue lo que yo escribí? De leer esas transcripciones de las entrevistas y de poder leerlas pues con un ojo como muy encima para poder uno ver cuáles son esas cosas que están saliendo en común. ¿Qué es eso que se está repitiendo en mis entrevistas, pero a lo mejor también en mis notas de campo, pero a lo mejor también en mis registros o simplemente en las entrevistas o en los grupos focales que transcribí? Debe ser que hay algo que se está ahí, que está saliendo constantemente, o a lo mejor algo que es anómalo. Entonces eso pues también es una cosa que debemos tener en cuenta. Y eso solo sale pues de una lectura muy juiciosa de cada registro. Luego lo que hacemos es pensar en una serie de categorías para empezar a organizarlo. Y por categorías me refiero a varias cosas. Por un lado, esas categorías pueden ser contextuales. Entonces, por ejemplo, en este momento estaba hablando de un ritual. Un ritual, entonces, una categoría que yo creo para organizar esa información es el ritual que se llama ta, 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 o la danza que se llama de tal manera. Entonces hay unos contextuales, pero hay otras que pueden ser teóricas. Entonces las teóricas son, sí, no sé, del hábitus o de cosas que uno diga, sí, acá esto se está poniendo en práctica en relación con una teoría, en relación con unos contextos que yo ya leí, que yo ya encontré y que ahorita puedo casi que pues materializar en las transcripciones y en todos los materiales que he levantado. Después de esto, de identificar cuáles son como las categorías con las que voy a analizar, pues empiezo a aplicarlas. Empiezo a coger las entrevistas, las transcripciones, los grupos focales y todo, y empiezo a seccionar las partes que yo digo, esto me habla de lo contextual, esto me habla de lo teórico, o incluso una categoría que suele ser como muy usada en antropología, que es también muy interesante, es la categoría, pues son como estos códigos vivos. Y los códigos vivos se refieren prácticamente a la manera en la que un grupo de personas conceptualiza una acción. Entonces, esa conceptualización puede ser, no, es que esa lengua es muy bonita, es muy amable. Eso puede ser una conceptualización creada por una comunidad, creada por unos individuos. Eso es un código vivo. Y entonces eso sería pues
otra manera de organizar la información que estamos levantando. Luego de que organizamos la información, entonces podemos pasar ya luego a un proceso de análisis de esa información. Entonces seccionamos, perdón, pongo a cargar esto. Entonces seccionamos cada apartado que consideramos relevante y lo ponemos pues a discutir, lo ponemos a revisar en un contexto en específico. Ahorita les voy a poner un ejemplo, pero como tal, antes de pasar al ejemplo, pues hay diferentes herramientas para hacer la sistematización de la información. Aquí les muestro algunos de los software pues especializados más usados para esto. Uno es Envivo, el otro es Atlas D, el otro es más UDA. Y pues está Excel, que no es un software especializado, pero que nos sirve también para categorizar, para organizar nuestros datos. El que yo suelo usar es Atlas D. Y entonces pues les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo uso, de cómo es esta categorización. Bien. Ahí están viendo de pronto el Atlas, ¿no? ¿Cierto? No, solo se ve la pantalla, pero No. no el Atlas. Bueno, entonces aquí, con esto que les muestro, ahí se ve, Está cargando, se ve como negro. y es que me está sacando, no sé por qué. Entonces sacamos una cosa, antes de pasar ahí, ya que no me está dejando compartir y me aparece que no tengo la opción disponible. Yo les había preparado el día de hoy una actividad. Y la actividad consiste en que pues nos vamos a dividir en grupos. Somos 31 personas, entonces yo creo que podemos hacer grupos de 6 personas para hacer, o sea, 5 grupos de 6 personas. ¿Listo? Yo los voy a mandar a salones y en los salones la idea es que les voy a compartir a todos una entrevista de una mujer que habla, una entrevista en donde una mujer habla sobre su lengua indígena. Y la idea es que ustedes puedan conversar entre ustedes y ver qué categorías o qué elementos pueden aparecer como para hacer el análisis. O sea, qué elementos surgen en donde uno diga, a partir de esto se puede analizar esta entrevista. O de qué habla la entrevista, así como en términos generales, como cuáles son esos elementos que se vuelven recurrentes. Entonces, entonces ahí ya lo están viendo al... ¿Y la entrevista por dónde la compartirías? Ahorita intento mostrar la otra. Ah, no, voy a entrar a los grupos. Voy a ir entrando a los grupos y voy dejando la entrevista en el chat. O en el chat de una vez. Aunque ya la mayoría se puede. Ahí se ve, en el chat. Sí, ahí está. Igual de pronto si toca irse a los grupos, por lo que no sé si les lleguen. Listo. Yo voy a pausar la grabación entonces mientras tanto. Listo. Ya Los, los dividimos en grupos para que estuvieran como en diferentes, para que estuvieran compartiendo con diferentes personas y la actividad que les propuse era que pudieran analizar una entrevista. Una entrevista pues, muy corta y la idea era que la analizaran a partir de, que la analizaran Aquí estoy.
Sí, bueno, la idea era que la analizaran pues a partir de lo que ustedes encontraran así a primera vista. No tenían que irse pues a leer nada más, simplemente leer la entrevista y poder comentar pues qué les pareció, eh, qué elementos como comunes encontraron a lo largo de la entrevista y que sobre eso pues ya luego en este espacio pudiéramos conversar y con eso yo diría que podríamos cerrar el espacio. Listo, entonces no sé quién quiere tomar la palabra y contarnos qué fue lo que leyó y qué encontró en esa entrevista. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la entrevista que nos correspondió al grupo 3 era una entrevista telefónica a Rosalba Pay, integrante del Pueblo Agua. Y inicia con una pregunta pues muy práctica, ¿no? Y como muy curiosa sobre qué significa Aguapit. Creo, bueno, yo la leo como está ahí escrito. Entonces, se inicia como con algo tan sencillo, pero tan interesante. Y en torno a esa pregunta van surgiendo otras como de más profundidad, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿qué significa la palabra guapit? Y luego le pregunta, en la pronunciación, ¿no? De pronto ella también hace una aclaración con respecto a la pronunciación de esa palabra. Va un poquito más allá sobre que si será que los niños pueden aprender a hablar lengua, porque ella dice que en su familia, sus papás y sus hermanos hablan la lengua, pero que hay primos que de pronto, como no les han hablado en lengua, pueden llegar a perder pues su idioma, ¿no? Y le dice que si las próximas generaciones, ella creería que, que si van a hablar la lengua o no. Entonces ella hace pues una reflexión en torno a ello. Y por último le preguntan que si ella considera que es importante hablar la lengua para que sean reconocidos como indígenas. Entonces mire cómo el nivel de pregunta va a ir pues como escudriñando un poco más acerca de lo que es la cultura de esa persona. Sí, de acuerdo. Y de pronto, si tuvieses que pensar en cómo, como en conceptos o en categorías para analizarlo, digamos, ¿qué se te ocurre ahí? Bueno, categorías. Yo creo que Bueno, yo ahí te ayudo pues como en una, y es que, por ejemplo, ¿qué es eso común de lo que ella habla a lo largo de la entrevista? De la ella lengua. habla sobre su lengua. Ajá, de la lengua. Entonces, Sí. cuando uno hace una entrevista, y digamos que nosotros hubiésemos hecho esta entrevista, en donde ella pues empieza a hablar de su lengua y todo, y entonces nos damos cuenta que un aspecto común es la lengua. Entonces, Sí. eso ya se convierte como en un concepto para nosotros hacer nuestro análisis. Eso ya se convierte como en una categoría en donde uno no debería pasarla desapercibida. Sí, sí, por ejemplo, la importancia que para ella tiene el hecho de que su lengua trascienda, ¿no? Ujú. Las futuras generaciones puedan también hablar la lengua, incluso hablan de tener como una escuela para la enseñanza de la lengua. Entonces, sí es definir, por ejemplo, puede uno identificar allí la importancia que tiene la lengua para esa cultura. De acuerdo. Y que eso pues ya también nos habla, pues es una experiencia específica de una mujer en específico, pero que se puede conectar con una experiencia colectiva del pueblo al que ella pertenece, por ejemplo. Exacto, sí. No sé si alguien más quiere decir algo sobre la entrevista, que encontró, que le pareció importante, interesante. Yo pienso, Julie, qué pena mientras otros de mis compañeros hablan, y es como, por ejemplo,
a través del interés del investigador, va a ir sacándole como más información a la persona, pues en el buen sentido de la palabra, para hacer como más llamativo ese tema de indagación, ¿no? Ese tema de conocer acerca de, de la cultura y genera en la lengua, el lenguaje, y genera iniciativa en el entrevistador, la persona que está entrevistándose, para que a través de esa entrevista se genere como en esa persona la necesidad de seguir conociendo acerca de su cultura. En este caso, pues el lenguaje o la lengua. De acuerdo. Y también un elemento ahí que aparece es que el investigador empieza hablando de lo general a lo específico. Empieza con preguntas muy generales sobre, no sé, qué significa WAPI. Entonces luego empieza a hilar esa conversación, a ir más a fondo. Sí. Incluso Yo, en un trabajo que una docente está realizando en la normal de etnolingüística, se está viendo cómo una palabra se pronunciaba y cómo la están pronunciando actualmente, ¿no? El cambio de algunos fonemas, bueno, los lingüistas pues saben bien de eso, en la pronunciación de esa misma palabra, eh, pero que ya la manera de decirla es diferente. Por ejemplo, para los chicos que son del grupo del pueblo, eh, bueno, se me olvida en este momento el grupo del Tiquiem, los tatuyos, no. Bueno, ellos hablaban o ellos hablan, le cuentan a uno que la pronunciación original es con G, por ejemplo, algunas palabras en intermedio con G, y hay otras, los chicos actuales, los más jovencitos, lo están hablando con F. Entonces, como por ejemplo, un estudio sería muy interesante, es cómo se están cambiando esos vocablos o esos fonemas, no sé, en diferentes grupos étnicos, ¿no? Pues a raíz de esto que leo de esta entrevista que le hacen a la señora Rosalba, ¿no? Bueno, es una idea ahí para, para los maestros que nos están escuchando. de acuerdo. Y ahí también tendríamos que tener en cuenta las identidades de las personas que hablan la lengua. Entonces, sí, ese fenómeno de que están dejando de pronunciar las palabras de una manera u otra es más recurrente en poblaciones más jóvenes o en poblaciones adultas mayores. Entonces, ahí también nos hablaría de algo que pues, puede ser interesante explorarlo, pero siempre desde un contexto. Y entonces, pues ya también para cerrar esto, yo el motivo también de mostrarle la entrevista, pues era pues para que vieran cómo se pone en práctica pues todas esta técnica de la que veníamos hablando, también para que hiciéramos el ejercicio de intentar analizar. Y en este ejercicio, pues yo aquí me remito nuevamente a la entrevista, que el investigador en la primera parte resalta el aguapi, un idioma amable. Y esto de un idioma amable no es una categoría pues, de análisis que surge del investigador, no es que el investigador se le ocurrió, sino que aparece en relación con lo que la misma entrevista dice. Ella describe su lengua como un idioma amable. Y entonces esta descripción que se puede convertir casi que en una conceptualización, casi que en una manera de analizar su lengua, pues es muy importante no perderla de cuenta. Es muy importante considerar cómo las personas describen su lengua, cómo las personas describen su contexto, cuáles son las palabras en específica que usan para describir un fenómeno, para describir una situación, porque esto pues ya nos empieza a hablar como de unos significados, de unos sentidos, nuevamente esta naturaleza microsituada de la investigación cualitativa, pues que es muy importante destacar, que es muy importante volver a lo experiencial y que ahí es donde termina pues diferenciándose tanto también de la investigación cuantitativa. Eso es por mi parte, no sé si tiene algún comentario, alguna pregunta. Bueno, yo pienso que pues la presentación hoy acerca de la metodología fue como recordar, ¿no? Que existen herramientas
eh, para favorecer procesos de investigación y que las preguntas o la pregunta inicial de un proceso de investigación puede ir como marcando la ruta Sandra, hacia ay, donde no. debemos nosotros pues, como avanzar en la investigación y que las preguntas se pueden modificar en un momento, porque puede ser que tengamos una pregunta y en el transcurso de la investigación tenga uno que desviarse, devolverse, volver a entretejer, pero que así surgen grandes investigaciones también. Pues es lo que yo puedo decir el día de hoy. De acuerdo, muy de acuerdo y muchas gracias por esos comentarios y esas reflexiones. ¿Algún otro docente o estudiante quisiera compartir sus comentarios o, o las preguntas que tengan también? Pueden, por ejemplo, hacer exposición de sus propias investigaciones y qué dificultades sí, o qué circunstancias han enfrentado en el desarrollo de estas, y que puedan relacionar a los temas de la sesión de hoy. Los invito a que participemos un poco más, que nos cuenten. Queremos también conocer de cuáles son sus procesos. Hay mucha timidez, parece. Sí, los estudiantes hasta hoy están participando y están con un poquito pues como retraídos. Pero yo sé que ellos tienen sus procesos, sus preguntas de investigación, van ahí pues como avanzando, pero sí sería pues como conveniente, ¿no? Que la mejor manera de uno como, eh, avanzar es también permitir que otros nos lean y con base en ello pues se hacen sugerencias o se les aclara a ellos esos temas de investigación que tienen. Sí, gracias. Pues yo creo que en clave de proteger, revitalizar las lenguas indígenas en el Baupés, una pregunta clave en cualquier investigación tiene que ver con los imaginarios que las personas tienen de las lenguas indígenas. Desafortunadamente, en muchos casos, las personas consideran que no es una lengua muy importante, ¿no? Tanto de los propios miembros de comunidades indígenas, y eso tiene que ver con un proceso histórico muy fuerte, donde pues, yo creo que la mayoría lo sabemos, se les prohibió hablar su lengua en el proceso de la educación misionera, y entonces han perdido ese valor por la lengua, ¿no? O sea, hay que investigar esos imaginarios, las personas que piensan sobre esas lenguas nativas, ahí creo que la escuela y en especial la normal tiene mucho que aportar, ¿no? La escuela como institución general, ¿no? Donde no solamente se trate de una educación, de cómo se aborda la lengua en la escuela, ¿no? Que no sea solamente un asunto de la clase de etnolingüística que es necesaria, es importante, pero también ese trabajo que desde la lengua en todos los docentes y en todas las materias se debe realizar, ¿no? Yo creería que una investigación cualitativa que dé luces sobre esos imaginarios del valor de la lengua es bien importante. Gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho pues hay varias investigaciones en donde se hace etnografía de aulas, entrevistas y demás, y en donde se pueden levantar pues como información sobre esas percepciones que se tienen sobre la lengua y que pueden aportar mucho pues al diseño posterior de currículos, de programas, para uno pues tener acciones sobre esos procesos formativos y acciones que estén sobre todo contextualizadas en torno a las realidades de los estudiantes con los que se trabaja. Sí, señora. Sí, buenas tardes. Adelante, gracias. Sí, mi nombre es Lisandro Jaramillo, pues soy docente aquí en la comunidad de Acaricuada, en la parte rural. Pues uno de los pensamientos en la cual, pues yo personalmente
he enfocado porque en mi comunidad, en el colegio donde yo enseño, entonces mayoría son tucanos, ¿no? Tucanos hablantes de la lengua. Y también hay desanos y sirianos, pero la mayoría de la población habla la lengua tucana, ¿no? Pero una de las cosas que los estudiantes no han podido es escribir la lengua. Si comparamos en la parte urbana, de ahorita hablaban los profesores, yo sé que, por ejemplo, en la zona rural, urbana, perdón, eh, van indígenas de las comunidades y ahí es donde empieza eso como a olvidar la lengua. Mientras que en la parte rural todavía conservamos la lengua, pero le falta como más de la escritura, la enseñanza, la cual pues en mi caso particular he intentado, pero no ha sido posible porque los muchachos ya se van enfocados en la parte más del mundo occidental. Ellos quieren como que alejarse o dejar de un lado ese saber ancestral, ¿no? Entonces es una de las dificultades que hemos tenido. Aún vive y permanece la cultura, especialmente la lengua, pero sí la práctica como tal se ha ido olvidando, pero sí a veces, más que todo en las zonales, trata de fortalecer las prácticas culturales, ¿no? Entonces, eso es mi opinión. Gracias. Gracias por compartir. Quisiera sobre esa participación, ese comentario, esa anotación que realiza Lisandro, a mí me gustaría que como docentes pudiéramos pensar también colectivamente qué creen, qué estrategias pueden llevarse para cambiar esos imaginarios negativos frente a hablar una lengua nativa en los niños, las niñas y los jóvenes. ¿Cómo creen que puede incentivarse primero un sentimiento de estima y de cariño por las lenguas, que es la base para pues desarrollar ya todo el interés a futuro, ¿no? Generar, digamos, experiencias que terminen siendo, digamos, afectivamente significativas también en los niños y las niñas. Me gustaría preguntárselos como docentes, ¿qué estrategias imaginan? Aquí pues yo lo que creo, y escuchando al profe, yo lo que creo es que todas las lenguas que se encuentran en la escuela tienen que ser visibilizadas. Es decir, si la mayoría son tucanos, pero hay sirianos y hay cubeos y XY, todos tienen que tener un espacio para sentir que esa lengua que tienen, además hay muchos que no solamente tienen una lengua, sino que manejan dos o tres, cada vez menos, pero se dan los casos, ¿no? Eso depende de muchas cosas, pero y de allí los retos del Baupés. ¿Y qué es visibilizar la lengua? Pues en todo, en las explicaciones, en los conceptos. Por eso yo decía, no es solamente la clase de la lengua de Tucano, a mi modo de ver, de entender y analizar esto, sino que en ese diálogo que se puede generar en la práctica pedagógica se pregunte cómo se entiende esto en su lengua. Yo creo, porque tener un docente que hable de las diferentes lenguas que se pueden encontrar en un salón en el BAUPES es cada vez es más difícil. Si manejan una o dos, pues no manejan las cuatro, cinco y seis que manejaban antes. Pero es eso, es generarles también como ese espacio para que el estudiante pueda expresarse en su lengua nativa, porque yo lo que creo muchas veces que pasa en la escuela en general, no solamente en el BAUPES, sino en general en Colombia con las lenguas nativas, es que no se usa la lengua como instrumento de transmisión y de reflexión del conocimiento, sino que se da por sentado que esta parte mejor hagámosla en español porque pues hay muchas lenguas presentes o los muchachos ya entienden. Esos imaginarios también es muy importante investigarlos con las preguntas y con todo esto, la investigación cualitativa, ¿no? Entonces,
visibilizar, y con esto termino para escuchar otras personas, ojalá, es que ahí hablaban sobre la lengua escrita y las investigaciones de la profesora, por ejemplo, Trillos, hablan de lo importante que es para los estudiantes que manejan lenguas nativas, primero empezar por la escritura de su propia lengua, ¿no? Entonces, a veces uno va a algunos establecimientos educativos y la única palabra escrita que uno usa, que está ahí, no importa cuántas lenguas se hablen en ese lugar, se encuentran en ese lugar, es el español. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio por pensarnos cómo todas las lenguas pueden aparecer en diferentes niveles, pero que aparezcan, que no sea solamente el español. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahí me parece interesante que usted menciona varias cosas importantes y es justamente cómo en el quehacer cotidiano del docente aplicar estas herramientas de investigación cualitativa atendiendo a contextos complejos, ¿no? De multilingüismo, pero también de desplazamiento lingüístico de todas estas lenguas por el español. Entonces, un poco retomando la información que hoy nos comparte Julie, de que partimos de desarrollar el sentido de la reflexibilidad, ¿no? De reconocernos nosotros como docentes, cómo estamos construidos, ¿no? Es decir, desde qué posición estoy habitando o me estoy relacionando con una comunidad y en un entorno educativo, desde una posición de género particular, desde una posición de edad particular, también desde una posición de ser parte de un grupo étnico particular, ¿no? Y también llevar el ejercicio investigativo, pues al conocer profundamente la realidad, el contexto de esos niños y esas niñas y esos jóvenes, entonces lo que menciona, no darle lugar a todos los pueblos y a todas las lenguas que están haciendo presencia en el aula y eso exige un ejercicio investigativo del docente, ¿no? De entender primero cuáles grupos hay, cuáles son sus familias y de darle lugar también a ese conocimiento dentro del aula, incentivar también la investigación en sus estudiantes que compartan, por ejemplo, pues asuntos sobre su pueblo, sobre su familia, sus historias. Y entonces allí también pues entrarían todas estas técnicas de las que nos habla Julie. Primero, la observación participante, hacerse partícipe de la vida de una comunidad, es decir, hacer etnografía, pero de manera consciente. ¿Qué es lo que nos diferencia de simplemente estar, ¿no? De simplemente habitar, que es generar esa conciencia. Y esa conciencia nos lleva también a desarrollar unos métodos de registro. Puede ser, por ejemplo, llevar un diario de aula, un diario de campo, en el que vayamos consignando. Entonces, hacer, digamos, de la experiencia también cotidiana que se vive en las comunidades, eh, todo, digamos, todo un mundo, ¿no? Por descubrir y por interpretar para ajustar esos métodos de enseñanza, esas temáticas y esas actividades que se proponen, pues a los contextos a los cuales estamos respondiendo, ¿no? En las comunidades. Entonces, eso quisiera también resaltar como la relación, ya sea en su comentario, con todo esto que nos comparte Julie y pues que resulta muy oportuno. Entonces, si hay otra intervención de otro docente, de otro estudiante, nos gustaría escucharlos. Eh, y si no, pues le permitiría a Julie hacer el cierre, pero sí sería interesante que nos pudiéramos soltar un poco más a hablar o a expresar nuestras preguntas. Bueno, pues si no hay más comentarios, les agradecemos a todos su asistencia, su participación. Nos vemos la otra semana. La otra semana la temática va a ser sistematización de experiencias de investigación
Nos estará acompañando Manuela Triviño y también contará con el apoyo de Julie. Divulgaremos el link de la sesión, igual como lo hemos venido haciendo, por correo y por el WhatsApp del rector de Nosimar para que también ellos les haga el reenvío correspondiente. Si no es más, pues muchas gracias. Se me olvidó encender, se me olvidó encender en toda la sesión el, la videocámara. Entonces, si no es más, muchas gracias por la participación y nos vemos la otra sesión.